ya que él no profundiza tanto. Yo agarré con él el año pasado y este tema él no lo profundizó tanto, pero es un tema muy importante, ya que es necesario estudiarlo bien, ya que este nos va a servir para segundo, tercer, cuarto año y como dijo el auxiliar Ordóñez, ¿no? Para toda la vida. Entonces, si nosotros recapitulamos en tejido conjuntivo, el tejido sanguíneo está entre uno de los 6 tejidos especializados del tejido conjuntivo, ¿no? Este tejido, ¿qué hace el tejido sanguíneo? Pues circula por el sistema cardiovascular a través de los vasos sanguíneos. Vamos a hablar sobre la sangre. La sangre tiene dos componentes principales. ¿Cuáles son? Una parte sólida, denominada elementos formes, y otra parte líquida, a la cual le denominamos plasma sanguíneo. En la parte sólida, esta está representada por el total de la sangre en un 45%. Esos son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Y en la parte líquida tenemos al plasma sanguíneo, el cual representa del total de la sangre un 55%. Del total del plasma sanguíneo, un 90% es la parte líquida, lo que sería agua, y un 10% son las proteínas. Otro parámetro que tenemos que saber es el pH de la sangre. ¿Qué es lo que nos dice el doctor Iriarte? Que el pH de la sangre es de 7.4. Pero también es importante que sepamos que aquí existe un parámetro, el cual es de 7.35 a 7.45. Si el pH de una persona está inferior a 7.35, pues está muy ácido, ¿no? Cuando está más inferior en el pH, va más hacia lo ácido. Y cuando está más arriba de 7.45, es que ya está muy alcalino o muy base. El parámetro que maneja el doctor Iriarte es directamente 7.4. Entonces él no les va a preguntar o no va a querer que pongan de 7.35 a 7.45. Para él directamente es de 7.4. Algo que también él menciona es que el volumen de la sangre en un adulto es aproximadamente de 5 a 6 litros. Y eso en porcentajes se representa aproximadamente el 7 u 8% del peso corporal total de una persona. Vamos a dividir el avance de la siguiente manera. Vamos a hablar sobre la parte líquida de la sangre, que es el plasma sanguíneo. Vamos a profundizar en sus proteínas principales. Y después nos vamos a los elementos formes, que serían los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Ya. Algo muy importante. Tenemos que saber qué es el hematocrito. El hematocrito es el volumen de eritrocitos compactados en una muestra de sangre. ¿A qué se refiere con eso? A que en una muestra de sangre vamos a describir cuál es el volumen de eritrocitos que tenemos. Para esto es muy importante que nosotros sepamos los siguientes valores, ¿no? Los valores que van en hombres y los valores que se abarcan en mujeres. Estos son en porcentaje. El hematocrito en hombres es del 39 al 50% y en mujeres del 35 al 45%. Si los valores están menos de lo normal, ya sea en hombres o en mujeres, se les denomina pues anemia. Esto puede ser ¿por qué? Por una hemorragia externa, interna o por muchos otros casos. Y si estos están muy elevados, policitemia. Esto es preguntado por el doctor Iriarte. Él hace preguntas tanto abiertas como cerradas. Entonces, ustedes al estudiar tienen que ver qué es lo que les va a servir para la vida, porque tienen que estudiar para la vida
y para su examen. Entonces uno al estudiar ya nota qué es lo que le puede preguntar el docente, ¿no? Un ejemplo, si los valores de hematocrito están por menos de su valor, ¿qué se le denominaría? O sea, que si están menos del 39% en hombres o menos del 35% en mujeres, anemia. Y si está más alto, policitemia. Y él puede dejar un espacio para que ustedes ahí rellenen. O directamente cuál es el concepto de hematocrito, o puede poner un concepto incorrecto y ustedes ya ponen si es falso o si es verdadero, ¿no? Aquí en esta imagen podemos ver un hematocrito. Ahí se ven los porcentajes del plasma y de los leucocitos. Otra cosa que él también menciona es qué es la fracción celular. Es una muestra de sangre centrifugada. Es una muestra de sangre a la cual se le hace un proceso de centrifugado. ¿A qué se refiere con un centrifugado? Al poder separar y dividir los componentes de la sangre, ¿no? Esta sería la muestra de sangre. Se le hace el proceso de centrifugado y se puede distinguir el plasma, las plaquetas, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Buenas, ¿se escucha? Perdón. Sí se escucha. ¿Dónde nos quedamos? Es que creo que fue un problema del internet. En fracción celular. Ya. Como les decía, tenemos que saber tanto el concepto y para qué nos sirve, ¿no? En el caso de la fracción celular, es una muestra de sangre centrifugada, la cual pasa por un proceso de centrifugado. Una vez sabemos el concepto, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿A qué se refiere, pues, el concepto, no? Y en esta imagen tenemos la muestra de sangre, la cual va a pasar por un proceso de centrifugación. Al pasar por el proceso de centrifugación, vamos a ver sus distintas divisiones: plasma y plaqueta, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Para eso nos sirve la fracción celular. Ya hablamos sobre conceptos que nos da el doctor. Ahora nos vamos a ir a los componentes como tal de la sangre, más específicamente al plasma sanguíneo. Como sabemos, la sangre tiene una parte sólida, elementos formes, una parte líquida, el plasma sanguíneo. Nos vamos al plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es la parte líquida. Esta está compuesta en un 90% de agua, aproximadamente de un 90 a 92% de agua, de un 7 u 8% proteínas, y lo que quedaría, que es un 1%, otros solutos: sodio, calcio, magnesio, cloro. Ese 7 u 8% está compuesto por proteínas. Las principales proteínas plasmáticas, les voy a pedir que no rayen, por favor, son dos. ¿Cuáles son? Albúmina, globulina
y fibrinógeno. Tenemos que saber la función de cada una de estas proteínas del plasma. La albúmina. La albúmina es la principal proteína plasmática. ¿Quién la secreta? El hígado. ¿Cuál es la función de la albúmina? Esta regula la presión uncótica o coloidosmótica. ¿Qué hace esta presión uncótica o coloidosmótica? Pues regula la gradiente de concentración que existe como una presión en los vasos sanguíneos. En otras palabras, regula la entrada del líquido o del espacio intersticial hacia los vasos sanguíneos. Principal función de la albúmina, regular la presión coloidosmótica, también llamada uncótica. También funciona como una proteína de transporte. ¿Esta qué transporta? Transporta pues hormonas, metabolitos y barbitúricos. ¿Quién secreta la albúmina? El hígado. Es la principal proteína producida por el hígado. Tenemos a la globulina. Aquí hay algo en lo cual se pueden confundir, porque tenemos globulina no inmunitaria y la inmunoglobulina. Ahora, en el caso de la globulina, tenemos a la globulina, o bueno, a la inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina son anticuerpos formados por las células plasmáticas. Y la globulina no inmunitaria, la cual no tiene una relación con los anticuerpos, es sintetizada por el hígado. En la globulina tenemos dos tipos de globulina. La inmunoglobulina, ¿qué son las inmunoglobulinas? Anticuerpos formados por células plasmáticas. Globulina no inmunitaria, esta es sintetizada por el hígado. Regula la presión osmótica, también funciona como proteína de transporte, cobre, hierro y hemoglobina. Y por último, el fibrinógeno. El fibrinógeno es la proteína más grande del hígado, perdón, el fibrinógeno es la proteína más grande del plasma. ¿Quién sintetiza al fibrinógeno? El hígado. El fibrinógeno, como tal, es soluble. Este fibrinógeno soluble se va a convertir en un monómero insoluble. Ese monómero insoluble es la fibrina. La fibrina es la que recién forma la red de fibrina, la cual puede evitar que haya una pérdida de sangre o una lesión de un vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender bien del plasma sanguíneo? Que el plasma sanguíneo está compuesto por agua, entre un 90 y 92%, tiene proteínas, albúmina, globulina y fibrinógeno. De esas proteínas, la albúmina está sintetizada por el hígado. De las globulinas, la globulina no inmunitaria es la que está sintetizada por el hígado. Y la inmunoglobulina es la que se sintetiza por las células plasmáticas. Y el fibrinógeno también es sintetizado por el hígado. Eso pregunta el doctor. Lo preguntó en mi año. Ahora, otra cosa que también se menciona es la venopunción. ¿Qué es la venopunción? Proceso por el cual se extrae sangre de una vena. Al extraerse sangre o al perder sangre, esta se coagula. Para que esto no suceda, ¿qué hace? Se le tiene que agregar anticoagulantes. Y se menciona dos anticoagulantes principales. ¿Cuáles son estos dos? La heparina y el citrato. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿O hay algo que no entiendan? No. Tenemos que saber la diferencia
tenemos que saber la diferencia entre plasma y suero, ¿ya? El plasma es el componente líquido de la sangre que tiene factores de coagulación. Por otra parte, el suero no tiene factores de coagulación. Esto es muy importante que sepan la diferencia de estos dos conceptos, ya que el doctor de igual forma lo pregunta, ¿no? Dice, componente líquido de la sangre con factores de coagulación, y ustedes pueden poner plasma o suero. ¿Y qué tienen que poner si tiene factores de coagulación? Pues directamente suero. Y si no tiene, bueno, si tiene plasma, si carece de esto, se le añade suero o se escribe suero, ¿no? ¿Qué es el frotis sanguíneo? El frotis sanguíneo es un método de preparación que permite experimentar los tipos de células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Qué tipo de tinción se hace para realizar un frotis sanguíneo? Hay un tipo de tinción especial a la cual se llama tinción de Romanowski. La tinción de Romanowski se usa para realizar un frotis sanguíneo. Entonces, tienen que sí o sí saber el concepto de frotis sanguíneo, método de preparación, el cual les permite experimentar los tipos de células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Para poder realizar el frotis sanguíneo, tenemos que saber que se hace con un tipo de tinción, que es la tinción de Romanowski. ¿En qué consiste la tinción de Romanowski? En una mezcla ¿de qué? De azul de metileno, azures y osina. El doctor Iriarte lo dice simplemente colorantes ácidos y colorantes alcalinos. ¿Para qué nos sirve como tal el frotis sanguíneo? O bueno, ¿no? La tinción de Romanowski para dividir a los leucocitos en los granulocitos y en los agranulocitos. Ese sería el concepto de frotis sanguíneo, con qué tipo de tinción se hace y para qué nos sirve. Ahora, eso sería todo lo relacionado ¿a qué? A la parte líquida, que es el plasma sanguíneo. Ahora nos vamos a los elementos formen, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En glóbulos rojos, obviamente, es otro nombre, eritrocito. Esto es muy preguntado por el doctor. La principal característica de los glóbulos rojos es que estos carecen de dos cosas. Carecen de núcleo y de organelo. Al carecer de núcleos y organelo, les va a dar una forma característica, la cual es una forma de disco bicóncavo. Como se puede apreciar en la imagen, la carencia de núcleo y organelo le da la forma de disco bicóncavo. Principal función de los glóbulos rojos. Perdón, levantaron la mano. ¿Quién tiene una duda? Sí, disculpe, no se ve la pantalla. O sea, sí se ve, pero nos quedamos en la tercera diapo. Ahora, Sigue en la tercera diapo. mm, a ver. ¿Ahora se ve? Sí, Auxi, muchas gracias. Bueno, vuelvo a explicarlo, ¿no? Como nos quedamos en los eritrocitos, la principal característica del eritrocito es que este carece de núcleo y de organelo, y eso es lo que le da su forma de disco bicóncavo. Esto de acá, sí o sí lo va a preguntar, siempre lo pregunta. El año pasado yo vi PES antes del examen y lo mismo preguntó, ¿no? En esto de acá. Ustedes tienen que saber que el glóbulo rojo carece de núcleo.
no tiene núcleo y tiene una forma bicóncava. El doctor les puede poner la misma teoría, pero en lugar de bicóncavo, convexo. Por anatomía ustedes saben que bicóncavo, pues es como el hueso del cráneo, ¿no? El frontal. Si nosotros lo vemos de la parte posterior, este es bicóncavo. Y si lo vemos de la parte anterior, es convexo. Entonces, si él les pone convexo, pues ya está mal. Ustedes no se confundan con eso. Es muy importante que lean bien las preguntas. También las medidas. Este eritrocito tiene un espesor central de 0,8 micras, un espesor en el borde de 2,5 micras y de diámetro es de 7,8. ¿Cuánto viven los eritrocitos? 120 días. Del 100% de eritrocitos, un 10% se desintegra por vía intravascular y un 90% va a morir al cementerio de los eritrocitos, principalmente el vaso, ¿no? Otras anomalías que también pregunta el doctor Iriarte es principalmente qué es poiquilocitosis, alteración de la forma del glóbulo rojo. Anisocitosis, alteración, pero no de la forma, sino del tamaño del glóbulo rojo. También esferosis hereditaria. La esferosis hereditaria ocasiona que el eritrocito tenga una forma esférica. Esto se da por una mutación principalmente. Y en la eliptocitosis hereditaria, pues hace que la forma de los eritrocitos sea de una forma elíptica. Esto se da cuando la membrana plasmática de este eritrocito no se recupera de tal forma y se alarga de una forma progresiva, haciendo que el eritrocito tenga una forma elíptica, ¿no? Sí o sí él les va a preguntar, bien poiquilocitosis, bien anisocitosis, bien esferosis o eliptocitosis. Ahora, ustedes al responder, por ejemplo, poiquilocitosis, tienen que poner alteración de la forma, pero sí o sí del glóbulo rojo o del eritrocito. Si ustedes ponen alteración de la forma de la célula, para él ya está mal, no se los va a hacer valer. Algo que también él puede preguntar es hiperesplanismo. ¿Cuál es? ¿A qué se le denomina hiperesplanismo? A la función excesiva del vaso con una eliminación excesiva de los glóbulos rojos. Es cuando el vaso elimina de forma excesiva a los glóbulos rojos. Hiperesplanismo. Nos vamos al sistema ABO de los grupos sanguíneos. Esto ustedes ya a estas instancias ya se lo deberían saber y es muy importante que se lo aprendan porque esto les sirve para todo. En segundo año ya los doctores asumen que ustedes ya saben esto y no hacen énfasis en enseñarles bien. Los eritrocitos poseen en su superficie proteínas. Esas proteínas se les denomina antígenos. Hay de tres tipos: A, el B y el AB. Pues estos eritrocitos en su superficie pueden tener el antígeno A o el antígeno B, o pueden tener ambos, el antígeno A y el antígeno B. Cuando no tienen ninguno, se les denomina O, grupo sanguíneo. Y estos van a crear anticuerpos. ¿Para qué? Para el tipo de grupo sanguíneo opuesto. Pues si una persona es de tipo A, va a tener anticuerpos para el tipo B. Por lógica, ¿no? Si es del tipo B, va a tener anticuerpos para el tipo A. Si es del tipo AB, no va a crear ningún tipo de anticuerpos, entonces es ninguno. Y si es del tipo O, no tiene como tal ni el A ni el B, entonces va a crear anti-A y anti-B.
Otra cosa importante es el factor RH. ¿Por qué se le denomina factor RH? Porque este es un antígeno que fue descubierto anteriormente en un mono, en el mono rhesus. Las personas que tienen el factor RH directamente se les denomina RH positiva y a las que no tienen RH negativa. Las que tienen el factor RH son RH positivas y las que no RH negativas. Estas RH negativas pueden llegar a crear un anti-RH. Y nosotros, una vez sabiendo eso, ya podemos saber la compatibilidad sanguínea que hay y la que no. Una persona puede ser A positivo, A negativo, AB positivo, AB negativo. Hay algo que el doctor también menciona, que es la eritroblastosis fetal. ¿Saben qué es la eritroblastosis fetal? ¿Perdón? La eritroblastosis fetal es un tipo de incompatibilidad sanguínea que se da con el neonato y con la madre, cuando no hay una compatibilidad sanguínea como tal. Es muy importante que sepan que para que se llegue a dar una eritroblastosis fetal, la madre tiene que tener primeramente los anti-RH y esto se va a dar cuando ya haya tenido un segundo hijo. Al tener el primer hijo no va a haber una eritroblastosis fetal. Esta eritroblastosis fetal puede ocurrir a partir del segundo hijo, ya sea el segundo, tercero, cuarto, porque la madre recién va a crear los anti-RH. Eso igual preguntó el doctor en mi año, la eritroblastosis fetal. Por lo mismo, el receptor universal es el AB positivo, porque no tiene ningún tipo de anticuerpo. Y el donador universal es el O negativo. ¿Por qué se le denomina donador universal al O negativo? Porque este donador universal no va a tener ningún tipo de anticuerpo. Si sabemos que ahorita tiene, el O tiene como tal anti-A y anti-B, y peor al ser O negativo va a tener anti-RH, ¿no? ¿Por qué puede ser un donador universal? Porque se le quita, al momento de donar sangre, se quita de la sangre, se quita un componente de la sangre, la cual es el plasma. Entonces ahí se va todos los anticuerpos y queda sin anticuerpos. Y ese puede servir para donar a los grupos sanguíneos A, al grupo sanguíneo B, a la B o al O. Por eso es que el donador universal es el O negativo. Ahora la hemoglobina. La hemoglobina se divide en dos grupos, grupo hemo y grupo globina. El grupo hemo está compuesto por hierro y también un pigmento, al cual se le denomina porfirina. Nosotros tenemos que saber que que un eritrocito puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. ¿Por qué? Porque cada grupo hemo puede transportar una molécula de oxígeno, pero en un eritrocito tenemos 4 grupos hemo. Por lo tanto, un eritrocito transporta 4 moléculas de oxígeno. Hay distintos tipos de hemoglobina. Igual tienen que saber su clasificación, ya que el doctor Iriarte explica esto en su clase. Tenemos la hemoglobina HbA. Esta tiene gran prevalencia en los adultos y representa el 96% de la hemoglobina total. Tenemos a la hemoglobina HbA2, que representa entre el 1,5 a 3% de la hemoglobina total de los adultos.
Y a la que está en menos porcentaje es la hemoglobina fetal, que es HbF. Esta representa el 1% en los adultos, pero es la principal hemoglobina fetal. Ya nos introducimos en los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, también denominados leucocitos, tienen una clasificación en granulocitos y agranulocitos. Se les denomina los granulocitos, pues, porque tienen gránulo en su citoplasma. También tienen otro nombre, los cuales polimorfonucleares, ya que tienen distintos tipos de forma del núcleo. ¿Cuáles son los granulocitos? Neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Y los agranulocitos son los que carecen de gránulo en su citoplasma. También se los denomina monomorfonucleares. Morfonucleares, forma del núcleo. Mono, porque tienen una forma similar del núcleo. En cambio, polimorfonucleares, distintas formas del núcleo, ¿no? ¿Cuáles son los agranulocitos? Los linfocitos y los monocitos. Primero nos vamos con los granulocitos. Tenemos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Cuánto miden los neutrófilos? Lo dice el doctor Iriarte. De 10 a 12 micras, principalmente. El neutrófilo es un granulocito polimorfonuclear. ¿Qué tipo de núcleo tiene el neutrófilo? Tiene un núcleo lobulado, como podemos observar. Ahora, tenemos la heterocromátina en los neutrófilos, la cual se encuentra en la periferia del núcleo. También tenemos la eurocromátina, que se encuentra pues en el centro del núcleo. Esa es la principal característica de los neutrófilos. ¿Cuánto mide? De 10 a 12 micras. ¿Sí? ¿Perdón? Ahora los eosinófilos, de igual forma, miden de 10 a 12 micras. ¿Qué tipo de núcleo tienen? Un núcleo bilobulado. Y los basófilos miden de 10 a 12 micras, tienen la heterocromátina en su periferia y la eurocromátina en el centro del núcleo. En cambio, los eosinófilos tienen la heterocromátina en la periferia y la eurocromátina en el centro del núcleo. En los basófilos hay dos tipos de gránulos en su citoplasma. Tenemos los azurófilos y los específicos. Los gránulos azurófilos son los gránulos primarios y los gránulos específicos son los gránulos secundarios. En cambio, en los eosinófilos, de igual forma, gránulos azurófilos y gránulos específicos. Esas serían las principales características que nombra, ¿no?, el doctor Iriarte, tanto en neutrófilos, eosinófilos, basófilos. ¿Se basa en qué? En la medida, la forma del núcleo de cada uno, porque son polimorfonucleares, tienen distintas formas de núcleo, y en los gránulos que presentan estos en su citoplasma. Ahora nos vamos a ir a los agranulocitos. Estos agranulocitos son los que carecen de gránulo en su citoplasma. Tenemos a dos principales, linfocitos y monocitos. También se los llama polimorfonucleares. ¿Por qué polimorfonucleares? O perdón, monomorfonucleares. Como se puede observar en la imagen, tienen un tipo de núcleo similar, por eso se les denomina monomorfonucleares. Los agranulocitos carecen de gránulos, son monomorfonucleares. ¿Cuáles son estos? Principalmente linfocitos y monocitos. Los linfocitos
son las principales células del sistema inmunitario. ¿Dónde se originan los linfocitos? En la médula ósea, por una célula madre precursora de linfocitos. Estos se van a diferenciar en dos tipos, en los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Dónde ocurre la diferenciación de los linfocitos, ya sea de tipo T o de tipo B? Si estas células se originan en el timo, pues tenemos a los linfocitos T. Y si se originan en los ganglios linfáticos, tenemos a los linfocitos B. Vamos a hablar principalmente, o bueno, primeramente sobre los linfocitos T. Estos linfocitos T tienen proteínas marcadoras en su superficie. Igual menciona el doctor Iriarte, ¿no? Pero solo lo dice CD2, CD3 y CD5. Hay dos tipos de linfocitos T. Los CD8, que son citotóxicos, y los linfocitos T CD4, que son los linfocitos T cooperadores o helpers. Estos linfocitos T cooperadores o helpers tienen una función, la cual es acelerar la producción de linfocitos T y también activan y incentivan su proliferación y diferenciación de otros tipos de linfocitos. Por eso se le llama linfocitos T cooperadores, linfocitos T auxiliares, linfocitos T helpers. Y tenemos a los linfocitos T citotóxicos. Estos linfocitos T citotóxicos reconocen el antígeno de histocompatibilidad de un microbio invasor, o sea, reconocen el antígeno del microbio invasor y atacan directamente. Es muy importante que nosotros sepamos que los linfocitos T tienen un tipo de inmunidad celular. ¿A qué me refiero con inmunidad celular? A que estos no atacan por la sangre, estos atacan de una manera directa. En cambio, los linfocitos B tienen un tipo de inmunidad humoral, ya que los linfocitos B mandan los anticuerpos, los cuales van a ir por la sangre, los anticuerpos, y neutralizan el microbio invasor. Linfocitos T, inmunidad celular. Linfocitos B, inmunidad humoral. Los linfocitos B tienen una inmunidad humoral, la cual está mediada por anticuerpos. ¿Cuáles son los distintos marcadores específicos de los linfocitos B? Tenemos CD9, CD19 y CD20. Tenemos otro tipo de linfocito, al cual se le denomina linfocito NK, Natural Killer. Este linfocito Natural Killer está específicamente mediado para atacar a células cancerosas, células tumorales o células infectadas por virus, ya que estas van y atacan directamente mediante el interferón, que es un tipo de interferón gamma. Entonces, ¿quiénes secretan al interferón? Los linfocitos natural killer. Y tenemos a los monocitos y a los macrófagos. Nosotros, ¿qué es lo principal que tenemos que saber entre monocitos y macrófagos? Los monocitos, como tal, circulan por los vasos sanguíneos. Una vez el monocito cambie de lugar, o sea, salga de los vasos sanguíneos, se le denomina macrófago. Y en esta imagen, en estas imágenes se puede ver, ¿no? Tenemos un monocito que está circulando por los vasos sanguíneos. Este monocito se puede dirigir a distintos tipos de tejidos. Si el monocito va al cerebro, es microglia. Puede ir al tejido conjuntivo, puede ir al tejido cutáneo, puede ir al hígado. Y cambia de nombre, ¿no? Entonces,
El monocito, al circular por los vasos sanguíneos, es normal monocito. Y cuando hay algún tipo de infección en algún tejido, este sale de los vasos sanguíneos y se denomina automáticamente macrófago. Y aquí está esta imagen. Aquí tenemos un monocito que directamente está saliendo del vaso sanguíneo y se está transformando en macrófago. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Sí. Disculpe, ¿será que preguntarán sobre los porcentajes de los linfocitos? ¿No ve que los granulocitos y granulocitos tienen porcentajes de neutrófilos de 40, 60%? ¿Esos porcentajes preguntarán o no saben? Si han preguntado. Apréndanselo, apréndanselo. ¿Sí? El doctor sí pregunta. Vamos a ver ahorita bancos y en algunos bancos sí pregunta lo que son los porcentajes. En mi año no entraron porcentajes, pero igual es necesario, ¿no? Que sepan incluso los porcentajes de los componentes del plasma. Principalmente, pues al doctor le gusta hacer preguntas capciosas, ¿no? Ustedes ya han visto en embriología. No son preguntas complicadas, pero son muy fáciles de confundir. Entonces, es de leer bien sus preguntas. Gracias, Auxi. ¿Tienen alguna duda o ya nos vamos a resolver los bancos sobre tejido sanguíneo? Vamos a resolver. Vamos de abajo para arriba. Dice, son los elementos más pequeños de la sangre, carecen de núcleo, derivan de los megacariocitos y participan en la coagulación. El doctor sus preguntas las hace muy similares. Incluso a veces pone pues hasta 7, 8 incisos pone, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, para que sea más fácil de confundirse. Ahora, si nosotros leemos la pregunta, son los elementos más pequeños de la sangre, estos carecen de núcleo, derivan de los megacariocitos y participan en la coagulación. ¿De qué estaríamos hablando? Los eritrocitos. De las ¿Los plaquetas. eritrocitos participan en la coagulación? Las plaquetas. Ahora, La que aquí estaba bien, ¿no? La compañera que dijo plaquetas. ¿Pero por qué? Las plaquetas también se llaman trombocitos. Entonces, ¿qué son las plaquetas? Son pedazos de una célula grande. A ver si ahora me deja dibujar. Ya. Hay una célula grande, la cual se llama megacariocito. ¿Ya? De este megacariocito salen pedazos de su citoplasma. Digamos que estas rayas son pedazos. A eso se le denomina plaquetas o trombocitos. Entonces es lo mismo. El doctor les puede hacer una pregunta similar. Y si ponen plaquetas, pues está bien. Pero también se llaman trombocitos, tienen el mismo nombre. Entonces tienen que poner C y D sería lo correcto. ¿Por qué? Porque plaquetas y trombocitos son lo mismo, tienen el mismo nombre. Aún sí no se ven los bancos. A ver. Ahora, Ahora se ve. ahora se ve, ¿no? Sí. Ya. Como les decía, aquí dice, son los elementos más pequeños de la sangre. Estos dice, aquí dice, carecen de núcleo. Y ustedes pueden imaginarse, es un eritrocito. Pero no, derivan de megacariocitos y participan en la coagulación. Sería
plaquetas y trombocitos. ¿Por qué? Eso les explicaba. Hay una célula grande que se llaman megacariocitos. Estos megacariocitos, esto es un ejemplo, ¿no? Este es un megacariocito y bota pedazos de su citoplasma. Esos pedazos de su citoplasma se llaman plaquetas y su otro nombre es trombocito. Entonces lo correcto sería C y D. Aquí se equivocaron, aquí es D. Veamos las otras preguntas. Dice, defina qué es el hematocrito. Ustedes no solo tienen que poner la definición, también tienen que saber sus porcentajes. Entonces, es el volumen de glóbulos rojos como tal, cuál es su porcentaje en hombres de 39 a 50% y en mujeres de 35 a 45. Los glóbulos rojos, por sus medidas, ¿qué dice acá? Se conocen como la regla del histólogo. ¿Cuánto mide el núcleo del eritrocito? Y les da incisos, fíjense, A, B, C, con las medidas del eritrocito, todos o ninguno. ¿Ustedes qué responderían? Ninguno. Ninguno, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene núcleo. Las medidas están bien. 0,8, 2,6 micras, 7,8 en diámetro, ¿no? Micras de diámetro están perfectos. Entonces, pero si ustedes agarran y normalmente como pasa, leen la pregunta a la rápida, uno cree que ya sabe la respuesta, ¿no? ¿Y qué hace normalmente? Pone todo, pues. Pero no leyó bien la pregunta que dice, ¿cuánto mide el núcleo? Ninguno, porque este no tiene núcleo. Otra pregunta. Respecto a la morfología del eritrocito, este presenta una forma biconvexa. ¿Es falso o verdadero? Falso. Falso. ¿Por qué? Bicóncavo. Exacto, cóncavo. Y muchos se confunden, solo por leer rápido. El doctor les da 45 minutos más o menos y es un buen tiempo. La producción de histamina está relacionada con ¿cuál de estos granulocitos? Eosinófilos. Los eosinófilos están relacionados con la histamina. Está bien, es eosinófilo. Aquí tenemos otra pregunta. Y esta se las dije, a ver si está bien. No sé. Habían dos, ¿no? ¿Cuál es la proteína más grande del plasma sanguíneo? El fibrinógeno. Fibrinógeno. Exacto, el fibrinógeno. ¿Y cuál es la principal proteína producida por el hígado? Albumina. Albúmina. Por lo mismo, es la principal proteína del plasma. Si el doctor les pone acá, ¿cuál es la proteína más grande del plasma? Ustedes tendrían que poner fibrinógeno. Y si les pone tal cual como está esta pregunta, albúmina. Nombre del grupo sanguíneo que es el receptor universal. Acá ya está la respuesta. Pero ¿cuál sería el donador universal? El O negativo. Exacto. Y también si pregunta, nombre del grupo sanguíneo que es el verdadero donador universal, concentración de eosinófilos en sangre de 1 a 4%. ¿Qué preguntas se repitieron en mi año? En mi año se repitió esta pregunta. También se repitió esta pregunta que muchos fallaron. Otra pregunta que hace es anisocitosis, poiquilocitosis. He visto que casi siempre lo repite. Este tema es muy preguntado. Un consejo que les puedo dar es que lean bien las preguntas. Si es necesario, leanla 4 o 5 veces, porque el doctor no hace preguntas complejas, sino él hace preguntas en las cuales es más fácil para que ustedes se confundan.
eso, ¿no? Y ya, eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda, ¿no? Quiere que le volvamos a explicar algo. Disculpe, ¿podría volver a mostrar cómo se llaman las alteraciones del tamaño y la forma en los eritrocitos? Claro, claro. Tienen que saberse las cinco anomalías. Anisocitosis, alteración del tamaño del glóbulo rojo, del tamaño. Poiquilocitosis, de la forma. Puede preguntar esferosis hereditaria. ¿Y ustedes qué van a poner? Con que pongan, es una mutación autosómica, la cual hace que el glóbulo rojo tenga forma esférica, ya no sea bicóncavo, sino tenga una forma esférica, ya está bien, esferosis hereditaria. También eliptocitosis hereditaria o hiperesplanismo, eliminación excesiva de glóbulos rojos en el vaso. Gracias, Auxi. Y nada, eso sería todo, chicos. Hay otra clase a las 4. Igual van a resolver PES después de la clase. Atiendan y véanlo como un repaso, ¿no? Estas instancias ya la mayoría debe haber acabado su temario o ya haberlo leído por lo menos. Si gustan ya pueden ir retirándose.